El tema es salud desde la niñez. Entonces vamos a ver no solamente obesidad y desnutrición, sino algunos otros aspectos que también afectan la alimentación. Estos van a ser como por ejemplo falta de retención de atención, algunos trastornos alimenticios, es decir, de qué manera podemos ayudar con los productos Shaklee a este tipo de niños. Bueno, la realidad de nuestro país es muy triste y es muy ambigua. En general todo el mundo estamos pasando por un problema de obesidad muy importante, no solamente en adultos sino también en niños, y en países como el nuestro es muy triste ver que tenemos un gran problema de obesidad, muy grave, probablemente el más grave de todo el mundo, pero por otro lado seguimos teniendo problemas muy importantes de desnutrición. Entonces por eso les decía, es un problema muy ambiguo, porque estamos en una situación doble, es decir, estamos teniendo niños muy obesos y por otro lado estamos siguiendo de tratar de erradicar la desnutrición, cuando en muchas partes no solamente del sur del país, sino en muchas zonas de cada estado están presentando este tipo de problemas. Entonces, México es un país de contrastes, porque tenemos niños con obesidad, probablemente estamos en los primeros 3 lugares de obesidad en el mundo, y por otro lado, tenemos el problema de la desnutrición, como en casi toda América Latina lo estamos presentando, pero principal México tiene estas dos caras, la obesidad y la desnutrición. Entonces, esto solamente nos va a estar hablando de que nos falta mucha cultura alimentaria, y todo este tipo de pláticas y el que ustedes se capaciten nos ayuda como país a mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Aunque Secretaría de Salud hacen algunas campañas, realmente yo considero que el cambio va a iniciar en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos y con los que estén más cercanos a nosotros. Entonces, espero que sea de provecho este tema. Bien, entonces después de aclarar la situación de México con esta doble cara, vamos a ver que los problemas más comunes tanto en niños y en adolescentes, si bien va a ser la desnutrición que nos va a dar bajo peso, bajo rendimiento tanto físico como intelectual, y algunos otros trastornos psicológicos, los bien conocidos como bulimia, anorexia y la misma obesidad, que es un trastorno de la alimentación, es decir, comer compulsivamente. La incidencia de la obesidad ha aumentado progresivamente en los últimos 60 años, es decir, no siempre fuimos un país obeso. Más drásticamente ha sido en la última generación, es decir, los últimos 20 años es que hemos tenido niños realmente obesos. ¿A qué se debe esto? Bueno, siempre habrá varias circunstancias a que podamos culpar. Por ahí las estadísticas mencionan que, por ejemplo, el consumo excesivo de bebidas azucaradas fue lo que desencadenó la obesidad en niños. ¿A qué nos referimos con bebidas azucaradas? A todo lo que no sea agua natural. Cualquier juguito, la misma agua fresca que endulzamos de más, todos los refrescos, todo lo que los niños tienen acceso, tanto en las escuelas como en las tiendas y muchas veces en las mismas casas, que son calorías extras, es decir, en vez de tomar un vaso de agua natural, lo están tomando un vaso de refresco. Y esto está aumentando una gran cantidad de calorías extras a las que no deberíamos de estar consumiendo. A esto también pudiéramos agregar, por ejemplo, estas gelatinitas que ya venden de colores, que es básicamente agua con azúcar, algunos colorantes. Esto también, es decir, toda el azúcar extra que estamos consumiendo sin necesidad de consumirla. Esto en algunos estudios han mostrado que en México fue el gran problema. No solamente en niños, pero aquí no estamos enfocando en niños. Algunos otros estudios mencionan que en las últimas generaciones se aumentó el consumo de las fórmulas lácteas, es decir, que se dejó un poco de lado la lactancia materna, y el consumo de las fórmulas lácteas también pudo haber perjudicado ahí en que se aumentaran los porcentajes de obesidad infantil. Entonces es por eso que ahorita volvemos a escuchar mucho de la lactancia materna, de estimular a las mamás a que den pecho a sus hijos al menos los 6 primeros meses de vida, porque las fórmulas como tal no son a libre demanda. Por ahí, si alguna mamá no está escuchando, tienen alguna mamá lactante, la leche materna es a libre demanda, todo lo que el niño quiera, aunque muchas veces los pediatras recomiendan tener horarios, es decir, cada 3 o 4 horas como lo marque él. A todo lo que quiere el niño. Sin embargo, las fórmulas lácteas no son a libre demanda, deben de ir conforme a su edad el consumo de onzas, no porque el niño se quede con hambre, habrá que dar más, y muchas veces edad.
Entonces, todo este tipo de aspectos como las bebidas azucaradas, el que se hizo de lado la lactancia materna y se consumió mucha fórmula láctea. Y en general los cambios de alimentación, podemos culpar que si las mamás salimos a trabajar y ya no se cocinaba tanto en casa y que los niños tenían más acceso a otros alimentos, la misma industria alimentaria que bombardeó muchísimo tanto escuelas como la televisión, donde se anuncian pastelitos, bolsitas de botanas, todo ese tipo de comida chatarra y poco nutritiva. El mayor problema es que además de que no da nutrientes, da demasiadas calorías en muy poca cantidad. Ese es un problema muy importante. Entonces deberíamos de buscar alimentos que nos proporcionen un poco más de nutrientes y que en más cantidad nos den menos calorías. Pero esto lo vamos a estar hablando a lo largo de la plática. En general ha sido un cambio en toda la sociedad, nos estamos enfocando a la obesidad infantil, pero en general es un problema de adultos y de niños. Para que se den una idea, en nuestro país 1 de cada 3 adolescentes está pasando por problemas de nutrición, principalmente la obesidad. En niños podemos encontrar un poco más la nutrición, pero ya en adultos es mucho más marcado la obesidad. Y bien, ya hablando de lleno de la obesidad, ¿qué es la obesidad? Nosotros podemos identificar nomás a la vista si una persona está por arriba de su peso o no. Así somos de conocedores. Realmente nosotros sabemos y podemos identificar perfectamente cuando un niño o un adulto está por arriba de su peso. Pero básicamente la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa, ojo, de grasa. Aunque en los niños no se presta tanto esto, me gustaría explicar que en adultos no solamente el exceso de peso nos da obesidad. Con esto creo que ya lo hablamos en el tema de obesidad, pero me gustaría ampliarlo. Cuando pensamos, por ejemplo, en un deportista, vamos a suponer un cargador de pesas o en un luchador, que son personas bastante robustas y bastante grandes, que lo más probable es que vayan a estar por arriba de su peso saludable, no las consideramos obesas. Porque este peso que están teniendo es en razón a músculo, no a grasa. Entonces, por esa pequeña diferencia, no son obesos. El peso nos da una relación, es decir, sí, más o menos es un parámetro importante con el que nos podemos ubicar, pero es el porcentaje de grasa lo más importante y es lo que nos va a marcar si existe o no obesidad. La obesidad finalmente resulta del desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía. Y si esto lo convertimos a algo más fácil de entender, por ejemplo, en el dinero, es decir, cuánto estoy ganando y cuánto gasto. Pero aquí muchas veces es al revés. Yo, por ejemplo, yo gano 10 pesos y yo por vivir tengo que gastar 5. ¿Qué pasa con los otros 5? Pues aunque sean 5, aunque sea 4, aunque sea 10 centavos, el cuerpo lo va a ahorrar. Así como nosotros no tiramos un peso, el organismo tampoco va a tirar un peso de energía. Entonces, aquí que dice en la presentación, la obesidad resulta de un desequilibrio entre el consumo, la ingesta, todos los alimentos que consumimos y lo que realmente necesitamos. Y es muy irónico, los niños necesitan gran cantidad de calorías. Sin embargo, imagínense la cantidad que están comiendo para poder tener un niño obeso. Por otro lado, la otra cara de la moneda es la desnutrición. Esto básicamente lo consideramos cuando tenemos un bajo peso para la estatura o bien una baja estatura para la edad. Habitualmente nosotros para hacer una evaluación infantil tenemos que tomar en cuenta que el niño debe de dar una estatura de acuerdo a su edad. Y de acuerdo a esa estatura debe de dar un peso, no el peso a la edad. El peso siempre irá en razón a la estatura y la estatura siempre irá a razón de la edad. Entonces, a partir de eso lo damos. Cuando decimos que está bajo para la edad, es decir, está chiquito o chaparrito para la edad, hablamos de una desnutrición crónica. Esto nos preocupa mucho porque ya está evitando el crecimiento. Cuando hablamos que hay un bajo peso para la estatura, simplemente el niño está un poco bajo de peso, lo más probable es que estos niños se recuperen. O por otro lado, cuando hablamos de la obesidad, es que el niño tenga un peso mayor para la estatura, y muchas veces estos niños obesos también son niños muy grandes, porque siempre con eso nos justificamos de, no, pero es muy grande. Sí, porque entonces está sobrealimentado y ese niño también tiene una talla mayor para su edad, es decir, son niños hiperalimentados que también su crecimiento va más acelerado de lo normal.
Bueno, todo esto da como resultado trastornos en el crecimiento y desarrollo cerebral adecuado del niño. Esto es lo más importante, es decir, en estas etapas donde tenemos un desarrollo cerebral, nos importa tanto que crezca, tanto que gane peso, pero también que se esté desarrollando adecuadamente de su cerebro, que esté aprendiendo adecuadamente, que esté teniendo habilidades de gateo, de caminar, de tomar, de motricidad fina y gruesa. Todo esto viene junto con la alimentación. En ambos casos no es necesario el tratamiento médico, esto cabe aclarar. Así como también en adultos sabemos que el tratamiento de la obesidad no es meramente médico, sino nutricional. Con esto vamos a tener 3 puntos importantes. Proporcionar alimentos saludables, eso será lo más importante. En los niños lo vamos a ver más adelante, las reglas de la alimentación, pero en los niños lo más importante, más que cuidar la alimentación, más que cuidar la cantidad de los alimentos, será cuidar qué alimentos damos. Eso será la pauta más importante, cuidar el dar alimentos saludables. Y creo que esta pauta va tanto para adultos como para niños. Otra cosa importante, tratar deficiencias vitamínicas, un tabú súper famoso. Los niños obesos están bien nutridos. No, los niños obesos pueden tener las mismas deficiencias que cualquier niño desnutrido. Esto es muy muy importante. ¿Qué cantidad de fruta están consumiendo? ¿Qué cantidad de fibra están consumiendo? ¿Qué cantidad de verduras o de carnes magras están consumiendo? En todos estos alimentos saludables que yo mencioné, van implícitos nutrientes muy específicos como el hierro, como vitaminas hidrosolubles, vitaminas liposolubles y algunos minerales. Entonces, si no están consumiendo estos alimentos, al igual que un niño desnutrido, van a tener deficiencias importantes. Entonces, de entrada será tratar las deficiencias posibles que pudieran tener estos niños. Y el tercer punto sería implementar una estructura saludable de alimentación. Lo vamos a ver más adelante, es decir, hacer una estructura y realmente poner 5 tiempos de comida, poner los horarios y poner en dónde se va a alimentar. Los niños necesitan estructura. Se supone que esta es la edad donde así como se enseñan a sumar, a multiplicar, a leer, deben también de enseñar a hacer su estructura, no solo alimentaria, sino en todos los aspectos, a ser organizados, a ser limpios, a hacer toda una rutina. Entonces, vale mucho la pena que en esta edad se esté implementando una estructura alimentaria y que el niño sepa que se debe de desayunar, comer y cenar y que de preferencia se deben de hacer 2 colaciones, que debe de tener un buen consumo de líquidos y que debe de hacer actividad física. Eso es una estructura saludable de la alimentación. Bien, ¿cuáles son las reglas del juego? Esto para mí es así lo más importante que un padre de familia debería de saber. Estas son las reglas. Los papás debemos elegir cuándo van a comer nuestros hijos. ¿Cuándo? Me refiero a los horarios. Si van a desayunar o no van a desayunar, si van a comer o no, si van a cenar o no, si van a hacer colaciones o no van a hacer colaciones. Entonces, los padres deberíamos de tener horarios, si va a ser antes de la escuela o si le van a dar desayuno en la escuela, si se va a llevar colación a la escuela, después de comer, a qué horas vamos a comer en familia y la cena a qué hora se hace. ¿En dónde? En la escuela, en casa, si come con la abuelita, si come con la tía, si se quedan más horas en la escuela, ¿en dónde va a comer? Algo bien importante, ¿qué alimento va a comer? Eso lo decidimos nosotros. Entonces, esto de hacer la pregunta de ¿quieres desayunar huevos con nopales o salchichas? Y el niño va a decir salchichas y uno, no, tienes que comer nopales con huevo. No, entonces no hay que hacer estas preguntas. Les podemos hacer otras preguntas como ¿quieres comer en el plato rojo o en el plato amarillo? ¿Quieres comerte primero el huevo y después la fruta o primero la fruta? Entonces, ese tipo de cosas sí. Y darle, es decir, lo que debe de comer en los lugares o cosas más simples, el tenedor, el color del vaso, pero no cosas básicas como qué comer. Entonces, ellos no tienen la conciencia ni los conocimientos, entonces no deben de tomar esas decisiones hasta otra etapa. ¿Cómo lo van a comer? Van a comer huevo, lo van a comer cocido, frito, con nopales, con tocino, con huevo, eso lo decidimos nosotros. Entonces igual, no darle a escoger entre huevo con salchicha o huevo con nopales. Si le toca con salchicha, hay que dárselo con salchicha, o si no, con nopales. Entonces que elijan cosas que no sean tan importantes para su alimentación. Pero los niños también van a elegir, y aquí es donde va el dato más importante. Los niños eligen la cantidad.
cuánto alimento va a comer. Al inicio de la plática les comentaba que a los niños no les vamos a contar la comida, por eso debemos de cuidar muchísimo qué alimentos les damos. ¿A qué me refiero con esto? Es la hora de la comida y en casa se hizo carne a la mexicana, bistecito a la mexicana con frijoles y arroz y hay tortillas. Y hay agua de horchata y probablemente de postre vamos a hacer una gelatina de leche o algo que hizo mamá. Bien, al niño hay que servirle su porción. Cuando el niño pida más, el niño puede comer todo lo que quiera de eso mismo. No puede pedir una galleta o no puede pedir una rebanada de pastel. Puede comer todo de más, se puede comer 3, 4, 5 tortillas, se puede volver a servir carne, arroz o frijoles. De preferencia es que se sirven como en equidad, en las mismas, es decir, que cuando repita de todo un poco. Pero en general, aquí lo que estamos diciendo es que yo le estoy dando alimentos saludables, él va a elegir la cantidad, ahí sí él nos va a dar la pauta de cuánto. Entonces, si se fijan, aquí la responsabilidad de los padres aumenta muchísimo, porque nosotros estamos diciendo qué, cómo, cuándo y cómo. Los niños van a decir la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo ofrezco de comer pizza con papas fritas, el niño puede comer todo lo que quiera, porque yo le estoy ofreciendo, se supone, alimentos saludables. Entonces, ojo aquí. Habrá que dar una buena alimentación para probablemente dar un postre. Yo aquí les comenté una gelatina de leche, pero igual pudiera ser un pedacito de algún pie o un chocolate. Pero cuando el niño hizo una buena comida, que probablemente ya vaya a estar satisfecho y la cantidad ya del postre no vaya a ser mayor. Entonces, estas reglas del juego a mí me parece que son básicas y que dan la pauta para una alimentación saludable desde temprana edad. Se supone que a los 2 años los niños ya entran a la alimentación familiar, es decir, ya comen de todo y pueden comer en los mismos tiempos de comida. Entonces, vale la pena que a los 2 años ellos ya pertenezcan a todos los horarios y a todos los tiempos de comida que se hagan en familia. Hasta antes de los 2 años son lactantes, el primero y segundo año son lactantes, todavía tienen tomas de leche y sus comidas son todavía un poco más constantes. A partir de los 2 años ellos pueden comer 3 tiempos de comida fuerte y 2 colaciones. Bien, ¿y cómo es la alimentación saludable? Porque entonces luego los papás decimos, ah, sí, pero pues si yo no me alimento bien y si yo no sé bien cómo es de todo esto, bien, es muy sencillo y les aseguro que todos lo sabemos. En el fondo todo el mundo sabemos lo que es una alimentación saludable. Entonces, valdrá la pena recordar todo esto. Distribuir los alimentos en 5 tiempos de comida, como lo hemos estado hablando. Desayuno, comida y cena, que son 3 fuertes y al menos 2 colaciones. ¿Qué nos referimos con colaciones? Son tomas de alimento pequeñitas, habitualmente es cuando aprovechamos a consumir mayor cantidad de fruta o alimentos con fibra. Esto quiere decir que a media mañana, entre el desayuno y la comida será la primera colación, donde habitualmente puede ser una manzana, una barra de cereales integrales o un yogurt. Y a media tarde, entre la comida y la cena, será otra pequeña colación. Aquí pudiera ser hasta verdura rallada como zanahoria o betabel rallado o alguna otra fruta, por ejemplo con chile y limón, sin ningún problema. A esto nos referimos con colaciones, a pequeñas tomas. ¿Qué beneficios tienen estas colaciones? Bueno, en edades tempranas, donde la ingesta de calorías es mayor, bueno, a que se dividan las calorías en 5 tiempos de comida y no tengan que ser 3 tiempos de comida tan copiosos, tan fuertes. Y a lo largo de la vida nos ayuda a controlar niveles de glucosa, a que se tengan más saludables. Nos ayuda muchísimo a mantener un peso saludable. Entonces hay que quitarnos esta idea de que comer menos hace que bajemos de peso. No. El comer constantemente activa el metabolismo. Entonces desde niños habrá que implementar estas colaciones que pueden ser muy sencillas. Aun cuando no se tenga hambre se puede empezar con 3 uvas, con media manzana, con algo muy simple que nos vaya habituando a hacer este tipo de tomas de colaciones. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, lo hablamos desde un inicio. Todo este tipo de bebidas no son fundamentales para la alimentación, todas pueden suplirse por agua natural. En el caso de los niños pudiéramos agregar un agua de fruta de temporada, preferentemente no endulzarla o endulzarla lo menos posible. Y evitar todos los refrescos, todos los jugos, todas las gelatinas, todo esto que finalmente no nos está aportando nada más que calorías de azúcar simple. También habrá que disminuir el consumo de harinas refinadas y con esto me refiero a todos los productos prefabricados, todas las bolsitas, los panecitos, todo eso están hechos con harinas refinadas, así como alimentos ricos en grasa, básicamente todo ese tipo de panquecitos, de botanas,
son muy altas en grasas y además grasas industrializadas, en fin. Preferir productos lácteos descremados, es decir, bajos en grasa. Y dirán, ¿un niño debe de tomar lácteos descremados? Sí. Hubo hace como 4 años, que fue cuando empezó, no, probablemente 5, mucho este problema que de verdad nos empezó a preocupar tanto a médicos como a nutriólogos, el problema de la obesidad infantil. Y en un congreso en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Nutrición se habló de esto. Los niños pueden iniciar a partir de los 2 años con lácteos descremados. Lácteos descremados nos referimos a leches descremadas, es decir, no enteras, las descremadas, las de tapita azul, o bien las leches light. Recuerden que light es un término para decir reducido en, no es que le hayan agregado ninguna cosa mala. En el caso de la leche, quiere decir que como cuando ustedes compran leche bronca, la ponemos a hervir y empieza a subir algo. Esto algo es la nata es grasa. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso en casa, estamos descremando la leche. Entonces, este mismo proceso se lleva a cabo en la industria para quitar la mayor cantidad de grasa. Aun cuando se quita un buen porcentaje de grasa, la leche sigue teniendo grasa. La leche light sigue teniendo un poquito de grasa, pero mucho menos en comparación de una leche entera. Entonces, los niños vale la pena que consuman leches bajas en grasa, que consuman, por ejemplo, quesos bajos en grasa, como son, por ejemplo, la panela, el requesón. Y, por ejemplo, pueden consumir lo que ya les comentaba. En el caso de las leches, los productos light quiere decir que son bajos en grasa. No le pusieron nada más, sino que nada más se consideran bajos en grasa. Y los niños, sobre todo niños obesos, deberán de consumir este tipo de lácteos. Consumir, por ejemplo, panes integrales y todos los alimentos que nos proporcionen grandes cantidades de fibra van a ser muy benéficos. La fibra, además de mejorar la digestión y mejorar las evacuaciones, disminuye la absorción de grasa. Es decir, la fibra es capaz de absorber un poquito de esta grasa y después cuando la evacuamos se va con ella. Entonces vale la pena siempre un buen consumo de cereales integrales. Si le van a hacer un sándwichito, hay que irlos acostumbrando a que sea de un pan integral. Si por ahí alguna vez van a comer algún pan dulce, que sea integral. Que las verduras las podamos consumir con cáscara, como la zanahoria, algunos chayotes, la calabacita. Todos esos tienen mayor cantidad de fibra. Entonces siempre aumentar el consumo de fibra. Se deben de preferir alimentos elaborados en casa, por la simple razón de que van a ser mucho más saludables, van a tener menor cantidad de grasa y que al menos estamos vigilando qué es lo que están comiendo los niños. Entre otras de las reglas es que hay que ofrecer de 3 a 5 frutas y verduras al día, preferentemente enteras. Yo creo que recordarán una campaña muy famosa en este país, que era de come 5 al día. A esto nos referimos con frutas y verduras. Pueden ser 3 frutas y 2 verduras, o las 5 frutas, o las 5 verduras. Entonces, otra cosa bien importante, no hay que pelearnos con el niño si al niño no le gusta el betabel. No importa que no le guste el betabel, tenemos todavía 10.000 verduras más que puede estar consumiendo. La zanahoria, la calabacita, alguna le debe de gustar y podemos iniciar con esta. Conforme él tenga mayor conciencia y más apertura, conocerá más verduras y ampliará su consumo de ellas. Entonces, no se casen con la fruta o con la verdura que no les gusta a sus hijos. Hay que explorar otras más y seguramente alguna le gustará. Entonces, habrá que ir intentando y conociendo, pero siempre no obligar a comer la que no les gusta. Si no les gusta, no importa. Hay muchas más para conocer. Preferir cereales integrales ricos en fibra, ya lo comentábamos, y aquí me gustaría aclarar, verduras y frutas que se puedan consumir con cáscara son las mejores, las ciruelas, las manzanas, las peras. Frutas como el plátano, que no tienen mucha fibra y que son un poquito más altas en azúcares, se pueden consumir perfectamente, pero hay que promover que consuman algunas otras frutas que nos proveen mayor fibra. Limitar las comidas rápidas y poco saludables. Y ojo, no darlas como premios, no es algo magnífico, no es nada del otro mundo el llevarlos a comer una hamburguesa con papas. Entonces, no hay que darle ese valor que no tienen ese tipo de alimentos. No hay que decir, si te portas bien o en tu cumpleaños vamos a ir. No, siempre habrá alimentos muy ricos que puedan ser saludables. Entonces, nunca utilizar los alimentos como premio o como castigo, porque no tiene nada que ver con eso, ¿sale? Podemos dar postres que sean muy saludables y muy ricos, como un arroz con leche, una gelatina de leche, cualquiera de estos. Un buen chocolate, pero un buen chocolate pudiera ser también una buena colación.
y no dar, si te portas bien, vamos por unas papas o no. Entonces, esto no tiene nada que ver con la alimentación, entonces no le pongamos un valor que no tiene a los alimentos que no, ni bajemos a otros alimentos como si te comes la fruta ya te llevo de paseo. No, eso no tiene nada que ver. Ofrecer agua natural en vez de bebidas azucaradas. Y esto vámonos acostumbrando. Si de inicio no pueden, vayan haciendo las aguas de frutas con un poquito de azúcar. Y así vamos pasando de las bebidas azucaradas al agua natural, que sería lo ideal. Bien, ¿qué podemos, hasta este punto, qué podemos ofrecer de Shaklee? Bueno, de inicio tenemos lo más básico para niños, que será milkshake. Esta es una proteína, si se recuerdan, en Shaklee manejamos 3 proteínas. Esta es una de ellas y esta es la que nos enfocamos para niños. Básicamente nos proporciona una buena cantidad de calcio y de proteínas, que es lo más importante, además de que provee 19 vitaminas y minerales para cubrir el requerimiento diario. Algo bien importante, es baja en azúcares, y esto es algo muy muy importante porque no es lo mismo un vaso de leche ponerle chocomil o ponerle chocolate líquido a ponerle milkshake. Milkshake es una proteína que va a enriquecer aún más, por ejemplo, el desayuno del niño. Aún más cuando los niños no desayunan en casa, vale la pena prepararla en casa y antes de salir que se la tomen. Ya después podrán hacer su lunch en la escuela o como estén adecuados sus horarios. Con esto hacemos que inicien desde temprano su ingesta y que con esto tengan tiempo de hacer los 5 tiempos de comida. Milkshake licuado con leche baja en grasa y, por ejemplo, media fruta, media manzana o un par de fresas, lo licuamos y esto pudiera ser como un desayuno. Ya en la escuela pudieran hacer una colación importante como un sándwich o un par de quesadillas, pero más adelante les voy a presentar un programa de lo que podría ser una alimentación saludable. Recuerden que la niñez es de las etapas más importantes en cuanto a nutrición hablamos. Hacemos hábitos, pero también crecemos y nos desarrollamos, no solo física, sino intelectualmente. Entonces vale la pena invertir una buena alimentación desde las etapas más tempranas. Y otro producto también muy básico en esta edad es la espirulina. Van a decir, espirulina también lo vimos en el control de peso, sí, y es una de las riquezas de este producto. Este producto se da a mujeres embarazadas, a personas adultas mayores y a niños, pero también tiene una función muy importante en el control de peso. Vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Esto asegura una buena alimentación. Lo más importante de espirulina es que nos proporciona una buena cantidad de proteínas y sobre todo hierro, que es un mineral muy importante. Vamos a hablar un poco más de él. Evita enfermedades como la anemia, diabetes y los índices altos de colesterol. Ayuda a mejorar la oxigenación del cerebro y fomenta una buena transmisión muscular. Puede tratar la obesidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo les estoy diciendo que esto es para niños bien desnutridos o con obesidad. Todo está en cómo lo manejemos. Si lo que queremos es controlar un poco el apetito, lo vamos a dar antes, como lo damos en adultos. Vamos a dar de 1 a 2 tabletas unos 15 o 20 minutos antes de cada alimento. Recuerden que la espirulina tiene una fibra específica que son mucílagos, que al entrar en contacto con líquidos aumenta su tamaño y esto va a ocupar un lugar en el estómago y va a mandar una señal de saciedad mucho más rápida. Esto en obesidad. Si lo que estamos tratando es desnutrición, la vamos a dar después de los alimentos. Recuerden que el hierro por sí solo puede estimular el apetito cuando hay desnutrición. Solo cuando hay desnutrición, no quiere decir que me va a dar apetito, no, porque es un producto que podemos tratar en obesidad. Entonces en desnutrición o en niños con pesos saludables, habrá que darlo después de los alimentos para que no nos inhibe por ahí el apetito. Es la única cambio que se hace en la forma de cómo se consume. Bien, y ahorita precisamente que hablábamos del hierro, la deficiencia de hierro son de las deficiencias más importantes y más comunes, tanto en niños como en mujeres embarazadas. Aún más, por ejemplo, si son adolescentes embarazadas. Bueno, este hierro es un mineral esencial para cualquier niño. Es necesario para fabricar la hemoglobina, que es el componente con el que llevamos el oxígeno a todas las células. Cuando tenemos deficiencia de hierro podemos presentar cansancio, sueño, a veces dolor de cabeza. Si estos síntomas los estamos presentando en la niñez, cuando todos los días vamos a la escuela al menos 6 horas, entonces es fundamental evitar este tipo de deficiencias. La anemia puede ser causada por deficiencias de algunos minerales. La más importante es la ferropénica, que es por deficiencia de hierro, aunque podemos tener otra, que es la megaloblástica, por deficiencia de B12, pero esta será la más común, sobre todo en niños.
la anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Esta se puede sacar por un estudio sanguíneo, pero lo habitual es que los niños estén teniendo una buena ingesta de hierro, vale la pena la suplementación. Entonces en este caso tenemos espirulina o bien multilíquido, que ahorita lo vamos a ver. Las necesidades de hierro en los niños van a variar muy poco. De los 4 a los 8 años más o menos se está necesitando 10 miligramos, de los 9 a los 13 años 8, en los adolescentes ya se mantienen los 11 miligramos, pero en las adolescentes mujeres aumentan los 15. Recuerden que ya en esta etapa de adolescencia las niñas pueden estar entrando a la menarca, es decir, su primer periodo menstrual, y se pierden una gran cantidad de hierro en cada periodo menstrual, principalmente en las primeras reglas. Entonces es bien importante que un adolescente tenga un buen respaldo de hierro y que lo esté consumiendo constantemente. ¿En dónde podemos encontrar el hierro dentro de la alimentación? Bueno, básicamente en carnes rojas que no estén bien cocidas. Un bistecito 3/4, que todavía a veces se puede poner la sangrita. Ahí estamos presentando, ahí vamos a encontrar el hierro. El alimento que por excelencia, la rellena o moronga, como le llame cada quien en su estado, es el alimento que mayor cantidad de hierro nos va a proporcionar. Entonces vale la pena que si lo aceptan bien, estemos ofreciendo ese tipo de alimentos a los niños. Por otro lado tenemos el de origen vegetal, que serían todas las verduras de verde intenso, no la lechuga ni el col, verde intenso como las acelgas, las espinacas, los berros, las verdolagas, todo este tipo de plantitas verde intenso nos vaya a estar dando hierro. El brócoli, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen, también será una buena fuente. Entonces, combinar todos estos alimentos será lo más saludable. Pero también la suplementación vale mucho la pena, sobre todo en estas edades. Voy a hacer hincapié, si son niños deportistas, vale la pena que siempre estén suplementando hierro. En el caso de multilíquida, este nos proporciona 9 miligramos de hierro de fácil absorción. Es un hierro de origen vegetal que tiene muy buen nivel de absorción. Además de que tiene 10 vitaminas y minerales que van a complementar los requerimientos diarios. Tiene un muy buen sabor, la dosis es muy pequeñita y es muy fácil de dar. La presentación lo hace muy factible para que sea para niños, aunque en algún momento también lo podamos dar en adultos. Algo que cabe aclarar, el hierro aumenta su absorción junto con la vitamina C, por eso vale la pena siempre combinar, ya sea en la alimentación, que cuando vayamos a comer, por ejemplo, relleno moronga, lo combinemos con un buen vaso de limón, o que cuando vayamos a tomar multilíquido lo combinemos con una tabletita de Daily Citrus Blend. Esto potencializa todavía más la absorción del hierro. Por su parte, la vitamina C es una vitamina esencial, la conocemos como el antioxidante más importante, y en los niños tiene funciones tanto en el crecimiento, porque ayuda a la producción de colágeno, en la cicatrización, pero también mejora la respuesta inmunológica. Entonces vale la pena que los niños estén consumiendo diariamente vitamina C. Los niños normalmente están muy expuestos a bichos y virus, por ejemplo, en las escuelas, y esto pues, los podría mejorar a enfrentar este tipo de infecciones. Y la otra parte que tenemos, mejora la absorción del hierro. Entonces vale la pena que incluyamos en la recomendación de nuestros niños siempre una tabletita de Daily Citrus Blend. Daily Citrus Blend nos está proporcionando 300 miligramos de vitamina C activa, que esto además tendrá una liberación sostenida. Vale la pena que lo estemos dando a los niños. Si aún no la pueden tragar, la pueden triturar perfectamente y pasarla con cualquier líquido. El déficit de atención o hiperactividad ha sido muy común en los últimos años. Básicamente es un problema de atención, exceso de actividad, impulsividad o alguna combinación de estos. Es decir, son niños que no tienen la capacidad de concentrarse, es decir, no tienen... pueden tener falta de retención, pero muchas veces son niños muy inteligentes que sí están reteniendo. Pero la hiperactividad muchas veces obstruye el buen aprendizaje. Se puede presentar tanto en niños como en niñas, pero sí es un poco más común en niños. ¿Qué podemos dar? Bueno, además de cambiar algunos hábitos alimenticios, por ejemplo, evitar los estimulantes como es el café, el chocolate, los refrescos de cola o las grandes cantidades de azúcar, podemos dar lecitina. La lecitina de la lecitina nosotros obtenemos la acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del cerebro. Es decir, neurotransmisor quiere decir que mejora la conexión de esto. Si esto es una neurona y esto es otra neurona,
hace que estas neuronas se conecten de una mejor manera. Recuerden que en esta etapa de la infancia, desde desde que nacen hasta los 16 años, estas conexiones es cuando más se están dando conexiones. Ya en la etapa adulta realmente estas se mantienen y muchas veces se pueden estar perdiendo. La acetilcolina va a mejorar muchísimo el desempeño escolar, entonces, y la concentración. De hecho, en adultos mayores recuerden que la damos en pérdida de memoria o en enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Entonces vale la pena que lo demos la lecitina en niños hiperactivos o niños que están teniendo problemas con la retención y capacidad escolar. Vale la pena. La dosis es alta, la podemos dar, pero yo les sugiero que iniciemos con una dosis un poquito más baja. La presentación, aunque viene en una cápsula, es muy práctica, porque si no la pueden tragar, la pueden pinchar, la pueden vaciar en una cuchara o revolverla con cualquier alimento y darla directamente. Entonces, por la presentación en este caso no tenemos problema y es un producto muy indicado en niños, sobre todo con este tipo de problemas. Bien, tenemos otro punto muy importante que lo vamos a ver lamentablemente cada vez en niños más pequeños, aunque en sus inicios lo veíamos en adultos y en adolescentes, hoy cada vez lo vemos en jovencitas o en niños más jóvenes. Los trastornos de la alimentación. Estos son un problema muy serio. Estos sí necesitan un tratamiento médico, psicológico y nutricional multidisciplinario, es decir, de todos. Y aunque nosotros probablemente no podamos hacer mucho, probablemente tengamos algunas recomendaciones importantes. Los problemas más importantes son la anorexia nerviosa, que es decir, cuando dejan o tienen un rechazo total hacia los alimentos y pueden bajar su ingesta a 0, es decir, a comer 3 calorías al día, y 3 calorías me refiero a 3 hojas de lechuga y una zanahoria o algo así, es decir, su ingesta es muy baja y nula. Aquí normalmente el perfil es habitualmente más común en mujeres la anorexia. Son mujeres muy estructuradas, muy estrictas, son niñas muy limpias, muy ordenadas, muy autocríticas. Entonces, este más o menos es el perfil, aunque a veces uno más o menos puede, aunque no lo podemos nosotros diagnosticar, pero más o menos este sería el perfil que pudiera seguir esta persona. Por otro lado, la bulimia y las anoréxicas son muy delgaditas. Es la típica que nos dan en las imágenes de internet y la que nos podemos imaginar, que se consume completamente tanto en grasa como en músculo. Estas mujeres pierden su periodo menstrual porque no hay calorías para este tipo de pérdidas. Por otro lado, la bulimia no siempre son mujeres muy delgadas, cabe aclarar. Las bulímicas pueden tener atracones, es decir, comer grandes cantidades y después ir a vomitar, a provocarse el vómito. Las bulímicas habitualmente no son muy delgadas, su perfil es que no son tan estrictas, sino que son un poco más desordenadas, y esto hace que no puedan dejar de comer, sino que hacen atracones para después vomitar. Y el otro trastorno es la compulsión por comer, que puede ser una persona normal, pero que bajo estrés o bajo depresión coma en cantidades exageradas, pudiendo o no provocar el vómito. Compulsión por comer quiere decir que de repente se pueden comer un pastel completo o un paquete de pollo frito, es decir, grandes cantidades, tener atracones. Muchas veces son nocturnos, muchas veces son escondidas, y estos son los trastornos de alimentación más importantes, que principalmente estamos viendo en adolescentes y niños. Bien, ¿qué podemos dar aquí? Aunque el tratamiento sí será meramente médico, psicológico y nutricional, podemos dar algo. El omega 3 mejora muchísimo toda la parte cerebral, además de que puede mejorar el consumo de grasas buenas. Recuerden que el omega 3 son grasas buenas. Y básicamente yo me enfoco en omega 3 porque hay muchos estudios que dicen que puede prevenir y tratar la depresión y la ansiedad. Entonces, si pensamos en este tipo de trastornos, son muchas veces personas ansiosas o personas depresivas. Entonces, creo que omega 3 sería el suplemento más importante para ellas. Obviamente lo podemos complementar con milkshake, con espirulina, con la vitamina C, con multiliquid, pero sí omega 3 como el producto más específico o más importante en este tipo de trastornos. Les repito, aunque su tratamiento es meramente médico multidisciplinario, podemos ayudar con el omega 3 para fortalecer toda la parte cerebral. Bien, antes de acabar, les quisiera presentar más o menos cómo sería un plan de alimentación para los niños. Podemos trabajar, aunque no lo mencionamos, podemos trabajar el control de peso con Cinch para niños, pero también lo podemos manejar con milkshake.
Dicho, a mí me gusta manejarlo con milkshake, es decir, la misma proteína lo podemos trabajar como un control de peso para niños, pero si lo prefieren también podemos trabajar con cinch de cualquier sabor. Y más o menos lo que ustedes están viendo pudiera ser la estructura de un día de alimentación para un niño. En el desayuno pudiera iniciar con un batido, ya sea de cinch o de milkshake en leche descremada, una leche baja en grasa, con una porción de fruta, que estamos hablando de medio plátano, de una manzana, de 3 fresas, papaya, por ejemplo, y una tableta de espirulina. Si estamos teniendo un control de peso, habrá que darla antes del desayuno. Si no, si está en un peso saludable, la podemos dar después. Y aquí mismo podemos dar los multivitamínicos que preferamos. Multiliquid, Daily Citrus Blend, lecitina, omega 3, por ejemplo, por mencionar los que hablamos hace un momento. De colación de matutina pudiéramos dar algún refrigerio saludable. Vamos a hablar de los refrigerios saludables, por eso no lo quise extender aquí, pero para que no quede hueco ahorita, podríamos hablar de quesadillas, de sándwich, de enfrijoladas, de taquitos, de lonchecito que mandamos a los niños. En esta colación pudiéramos meter una colación un poquito nutritiva, junto con fruta entera o bien en agua. Ahorita vamos a hablar más de eso. A la hora de la comida, si estamos tratando obesidad, la espirulina será antes, si no la vamos a dar después. Y la comida en sí será una porción de carne, que estamos hablando más o menos de 120 gramos de carne. Recuerden que los niños no medimos la cantidad, así que de inicio daremos unos 100 o 120 gramos de carne, res, pollo, pescado o mismo cerdo en un corte magro. Y si el niño desea más, podemos ofrecerle más. Cereales con fibra, ¿a qué nos referimos? Tortilla, arroz, si es integral mucho mejor, pan integral, pasta. Recuerden que es lo que ellos quieran. Nosotros aquí nada más estamos ofreciendo verduras, siempre ofrecer verduras. No les aconsejo tanto las cremas, ofrezcan las verduras enteras como tal, cocidas o en una ensalada con un poco de aderezo, con limón. Esto les puede ayudar mucho a los niños. Y leguminosas, también hay que recordar, las leguminosas son una gran fuente de fibra y de proteínas. Entre ellas están los frijoles, las habas, las lentejas. La soya, por ejemplo, hacer guisos con combinación de soya sería muy saludable para ellos. Para la colación de la tarde pudiéramos ofrecer fruta, imagínense unas naranjas con un poquito de chile, un poquito de limón, o unas jícamas, unas zanahorias. Sería una excelente colación para media tarde, sobre todo si es verano. Y por la cena podríamos ofrecer nuevamente un batido de cinch, si es sobre todo control de peso, si no nada más la lechita descremada, y podríamos acompañarlo, por ejemplo, de un mollete de frijoles, de una quesadilla, de un sándwich, de un taquito del guiso que quedó de la tarde. Entonces, les presento este plan para que se den la idea de que no es cosa del otro mundo, que una alimentación saludable para un niño es muy parecida a la que deberíamos de llevar nosotros. Probablemente las colaciones sean un poco más nutritivas, un poco más fuertes que las de los adultos, pero en general es la misma estructura. De hecho, la alimentación saludable familiar no debería de cambiar para cada uno de los miembros, es decir, si hoy se hizo lo que comentábamos hace un momento, carne a la mexicana, todos vamos a comer carne a la mexicana con frijoles, arroz y tortillas. Todos, desde el niño que tiene 2 años hasta el papá de no sé cuántos años, o si vive la abuelita con ellos, igual. Entonces, cada quien lo único que deberá de equilibrar serán las cantidades. Probablemente el papá comerá 3 o 4 tortillas, la mamá comerá 2 tortillas y el niño probablemente podrá estar comiendo de 2 a 4 tortillas. Entonces, la alimentación para todos será igual. Lo único que deberíamos de ajustar ahí serán las cantidades, pero en estructura será la misma.